Ay, mi madre. Bueno, a ver, el hermano nos dijo que entráramos otra vez aquí en mi cuenta porque tenía problemas con su celular, pero vamos a esperarlo a ver. Hermano, ¿si me escuchas? Segundito. A ver, este es el tercer intento, hermanos. Vamos a ver. Vamos a pedirle al Señor porque nos permita entrar. Hermanos, ayúdenme con una oración ahí para que el Señor permita que Dios los bendiga, hermanos, que permita que se lleve a cabo esta entrevista. Hermano Luis de Colombia. ¿Estamos listos, hermanos? Hermano, gloria es el Señor. Gloria es el Señor, Padre Santo. Reprendemos al enemigo que se está metiendo en esta transmisión para que impida que se lleve a cabo esta entrevista, Señor, para tu gloria. Vamos a ver, vamos a esperar. A ver, vamos a enviarle la invitación al hermano. Ok, le enviamos la invitación al hermano Luis. A ver, parece que ya. Agregar. Conectando. Gloria a Dios. Ay, mi madre. Alabado al Señor. Normal, Amén, ¿cierto? hermano. Gracias al Señor. Qué batallas, mi hermano. ¿Cómo estás? Gloria al Señor. Muy, muy bien, gracias al Señor. Bendecido en victoria, alabado sea el nombre de Jesús. Recuerdo la vez que predicamos por YouTube, Amén. recuerdo que hubo también mucho, mucho impedimento. No sé si Ujú, recuerda. ujú. Amén. Ya no, lo he tenido como normal. Gloria al Señor. Pero Dios nos da la victoria al final. Amén, hermano. Así es el enemigo, que no le gusta que se lleve a cabo este mensaje para la gloria de Dios, hermano. Amén. Amén, mi amado hermano. Bueno, hermano, guíanos en una oración para empezar la entrevista y al final, cuando la cerremos la entrevista, yo voy a estar orando por ti, mi hermano, y por los hermanos que estén conectados. Amén. Amén. Gloria al Señor. Padre, honramos tu presencia a esta hora, Dios mío. Bendecimos tu santidad, bendecimos tu gloria, tu dulce amor, Dios eterno, porque esta noche has permitido, Dios, que estemos en esta transmisión, compartiendo estas experiencias, compartiendo tu palabra, Dios Altísimo. Pedimos que seas tú, Dios, glorificándote de una manera especial, que seas tú hablando a cada persona a través de lo que hemos de hablar en esta transmisión, Dios mío. Te pedimos que rompas las cadenas, que quiebres yugos. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva, Dios mío, pues no hay límite para que tu Espíritu Santo se pueda mover, Señor, en cualquier cosa, Dios Altísimo. Te honramos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la alabanza en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén, glorias al Padre. Amén. Bueno, Dios los bendiga, Amén. Amén. hermanos. Vamos a estar iniciando aquí la entrevista. Vamos a pedir a los hermanos que se van conectando, que compartan para que esto llegue a más almas. Ahí cuando estemos ya casi finalizando la entrevista, si quieren hacerle preguntas al hermano, un pedido de oración, el hermano acá está disponible. Amén. Bueno, gloria es el Señor, hermanos. Mi hermano, ya tengo un tiempo conociéndote, mi hermano. Sabes que te considero mi hermano y mi amigo. Y bueno, de hecho, por la diferencia de edad, podría ser hasta mi hijo incluso. Amén. Eh, yo sé, mi hermano, que tú naces en el Evangelio, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Amén. Amén. Así es. Padres Amén. son pastores. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a empezar por la siguiente pregunta. La primera pregunta, y como diría la hermana Naomi, esta va a estar profunda, mi hermano. Este va a Eh, estar profundo. Amén.
¿quién es el hermano Luis Daniel Ceballos? ¿Quién es Luis Daniel Ceballos delante de Dios? Amén. ¿Quién es Luis Daniel Ceballos delante de Dios? Una pregunta difícil. Gloria al Señor. Amén. Bueno, es difícil, por lo menos desde mi punto de vista podría hablar. ¿Quién es Luis Daniel Ceballos delante de Dios? Es un joven que conoció a Dios desde los 15 años de edad. Entregué mi vida al Señor Jesucristo. Es una persona que ha sufrido en el Evangelio, ha tenido padecimiento en el Evangelio. Gente que dice, no, yo de joven no le entrego mi vida a Dios porque ven la implicación y lo que no es fácil cuando joven se le entrega la vida al Señor Jesucristo, y en realidad no es fácil cuando uno en medio de una sociedad que está acostumbrada al pecado, que está acostumbrada a las cosas malas, uno ir en, amén, uno ir en contra de la corriente. Por eso Luis Daniel es una persona que ha aprendido en cada uno de los procesos en que Dios le ha permitido llevar para poder acercarlo cada vez más y más al propósito. Delante de Dios, una persona que en realidad falible, comete errores, pero que siempre tiene un corazón dispuesto para que el Señor perfeccione aún más su vida. Alabanza al Señor. Dios me ha permitido ver muchas cosas en el Evangelio, me ha permitido, alabanza al Señor, experimentar su poder desde muy temprana edad. Desde mis 16, 17 años, yo comencé a experimentar el poder de Dios, comencé a experimentar liberaciones, comencé a experimentar don de ciencia, comencé a tener esa experiencia. Dios me comenzó a hablar acerca de avivamiento, Dios me comenzó a hablar acerca de promesas que me llevaría a lugares, que me mostraría su gloria. Gloria al nombre del Señor, y eso parte de una relación que el Dios de los cielos me introdujo. Gloria al nombre de Jesús desde el momento en que yo vine al Evangelio. Y gloria al nombre del Señor. Recuerdo que la causa por la cual yo vine al Evangelio era por miedo a la voz del Señor. Y esto lo he dicho en varias predicaciones. Yo tenía miedo de irme al infierno, aleluya. Yo tenía miedo de perderme, gloria al Señor. Y en ese miedo, cada vez que a mí me hablaban del infierno, yo corría a los pies de Jesús. Pero a la semana, el Luis Daniel ya no estaba en el Evangelio. Alabado sea el Señor. Ya estaba despiado, ya estaba fuera. Y incluso me decían, estás aquí, pero en una semana te vas. Gloria al nombre del Señor. Hasta que llegó un día donde el Señor afirmó esas convicciones en mi corazón, y ese miedo me llevó a entrar en la presencia de Dios. Tanto era que yo creía que el mes en que yo estaba, ese mes iba a venir Jesucristo, y yo dije, no estoy listo. Si Cristo viene este mes y yo estoy fuera, alabado sea el Señor. Recuerdo que David Damon vino acá a la ciudad de Cartagena, y yo estuve ahí en esa prédica que él estuvo dando, y él habló acerca de la venida de Cristo y mostró videos donde los cristianos le estaban cortando la cabeza. Yo dije, esto está listo para la foto, como uno dice acá, esto está listo para la foto. Yo me voy ahora a orar, y ese me lloré como nunca antes. De ahí en adelante mi vida de oración fue muy profunda. Yo casi no dormía buscando la oración, buscando a Dios. Y allí conozco al Espíritu Santo, conozco a Dios, y Dios me empieza a hablar en esa búsqueda y en esa profundidad con el Señor. Y así he ido en este camino y he aprendido muchas cosas. Y Dios me ha permitido poder de cada una de esas cosas tomarlo para edificación de su obra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Tremendo, gracias al Señor. Tenía razón, hermano. Esto estuvo profundo, mi hermano. Esto Gloria al estuvo Señor. profundo. Amén, mi hermano. Bueno, Amén. mira, háblanos ahora de tu ministerio, de cómo te estás desempeñando, de lo que estás haciendo. ¿En qué áreas te está usando el Señor, mi hermano? Adelante. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hay unas cosas en las cuales aún estoy esperando la confirmación del Señor, Ujú, pero Dios me ha concedido un ministerio de evangelista, de maestro, ujú, y prontamente un ministerio pastoral que el Señor me ha confirmado. Incluso 2 días atrás me lo confirmó el Señor.
cómo Dios me da ese ministerio para empezar. Yo comenzaba en el Evangelio y escuché una prédica que era acerca de amar las almas. Yo como que nunca había entendido eso y yo voy a la oración y yo le digo, Señor, esta prédica que escuché sobre amar las almas, yo quiero sentir amor por las almas. Y yo comencé a pedirle a Dios amor por las almas. Pero dentro de esa prédica decía, siento a Dios, dentro de esa prédica decía que Dios te había dado un ministerio. Y eso me quedó la inquietud. Yo empecé a orar al Señor, dame amor por las almas, dime qué ministerio me has dado. Y yo le monté a Dios la intensidad, Señor, muéstrame qué ministerio me has dado. Y en esa búsqueda y en esa intensidad, recuerdo que una madrugada, eran las 2 de la mañana, yo estaba orando porque yo ponía la radio y empezaba a orar. Y gloria al nombre del Señor, yo empezaba a orar a esa hora y recuerdo que en una ocasión a las 2 de la mañana, yo estaba escuchando la emisora. Yo le decía, Señor, ¿qué ministerio me has dado? Y yo con la intensidad. Recuerdo que la expresión que dice el que está en la radio es, cállate la boca, alabanza al Señor. Ya no digas más nada, alabanza al nombre de Jesús. Tú eres evangelista, dice el que está en la emisora. Tú eres evangelista y yo me quedé como que, oh Señor. El tema era, alabanza al nombre del Señor, predicar, porque era más tímido que la timidez, alabanza al Señor. Predicar era un reto, era un reto inmenso. ¿Cómo yo le hablo a alguien? Porque yo no recuerdo en mi primaria, en la escuela, no recuerdo haber hablado. Alabanza al Señor. Yo vengo a hablar un poco después. Sostener una conversación con alguien. Ese es el milagro. Sostener una conversación con alguien era sumamente difícil. Y recuerdo que ese era mi reto. Yo le decía, Señor, me voy a ir al infierno porque yo no seré capaz de predicar. Y cuando yo abría la Biblia, me salía, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo iba por la calle, predica la palabra. Yo prendía la emisora, predica la palabra. Escuchaba una prédica. En todo tiempo era que predicara el Evangelio. Yo recuerdo que una vez salí de mi escuela y yo iba tan turbado por esas voces dentro de mi mente que me decían, predica, predica, predica la palabra, que yo salí como de forma inconsciente de la escuela. Y yo dije, yo tengo que hacer algo hoy porque me voy a volver loco. Y yo llego a la iglesia. Y cuando yo llego a la iglesia, recuerdo que reuní 30 tratados que estaban regados en la iglesia. De aquí y de allá, 30 tratados. Yo dije, hoy es el día, así tengo que decir a alguien, Cristo te ama y me voy. Alabanza al Señor. Y ese día repartí 30 tratados. Yo llego a la casa y yo le digo a mi mamá, mamá, repartí 30 tratados hoy. Yo ese día dije, si Cristo viene esta noche, me voy para el cielo. Porque este día prediqué. Alabanza al Señor. De allí comencé a intentarlo más y a abrirme más a eso. Y recuerdo que me puse una meta de cada día predicarle así sea una persona. Lo había escuchado de G. Ávila que decía, no sé, no pase el día sin predicarle a alguien. Y yo digo, tengo que hacerlo. Y así sea que le dijera a alguien, Cristo te ama ya, yo mi alma descansaba porque había predicado ese día a la voz del Señor. Y recuerdo que ese día, cada vez que predicaba, yo dormía en paz. La primera vez que prediqué, recuerdo que me dijeron, vas a predicar en la calle. Yo estaba asustado demasiado por el hecho de tener que predicar en la calle, pararme frente a la gente, hablar. Recuerdo que casi todo el día pasé orando y cuando yo subo, que me pasa y me nombran el evangelista, alabanza al Señor, que era más tímido que la timidez, me paro en el altar y cuando yo empiezo a hablar, algo se me puso encima de mí. Fue algo grande, algo bien grande se me pone encima. Y cuando se me pone eso encima, yo comienzo a predicar como la persona más antigua de la iglesia. Y con una fluidez impresionante. Yo no me la creía. Alabado al Señor. Gente da testimonio de que si hubiese seguido predicándose ese día, dejaban el catolicismo, dejaban a la voz al Señor esa vida. Y así comienza ese ministerio. Así comienza el Señor luego
después de un tiempo, de un año, de un proceso, el Señor comienza a usarme en liberación, en ciencia, comienza a usarme el Señor en ciertos milagros, y Dios me confía eso de poder ministrarlo. Yo recuerdo que cuando yo iba a predicar, yo tenía tanta confianza de que Dios se iba a mover, de que yo sabía que si me ponían a orar por las ofrendas, en la ofrenda Dios se movía. Y esta era mi confianza, esa era mi fe. Cuando yo comencé a orar, recuerdo que las personas tenían que salir corriendo de sus casas, y la gente después preguntaba quién era la persona que estaba orando. El Espíritu Santo los tomaba y los jalaba. Y no pasó en un lugar, pasó en diferentes lugares, y eso se volvió como que raro en realidad para mí, porque no sabía el por qué. Yo simplemente oraba o predicaba, pero la gente dice que una voz lo tomaba y lo atormentaba hasta que le decía, ves al culto, y tenían que dejar lo que estaban haciendo y salir corriendo al culto en el nombre del Señor. Y así Dios comenzó a usarme, Dios comenzó a llevarme en milagros, en ciencia, Dios comenzó a usarme poderosamente. Amén, hasta el día de hoy que aún sigo predicando la palabra. Hay mucha experiencia. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, háblanos un poquito, hermano, para los hermanos que no saben, ¿no? Que de pronto apenas van empezando, que todavía no están predicando afuera. Háblanos de la importancia, hermano, de salir afuera y predicar la palabra. Háblanos un poquito de eso. Amén, así es. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Una embajada es como una colonia. Tú eres de otro reino, pero te enviaron a colonizar en un reino. Tú tienes una embajada allí de otro reino. Entonces, cuando eres enviado, no eres enviado a acostumbrarte a ese reino o a ser parte de ese reino. Has sido enviado, alabados al nombre del Señor, a colonizar en esta tierra. Cuando Dios nos trae a esta tierra, se dice que Dios había planificado ya nuestra vida en la tierra. Nosotros tenemos un libro, el salmista David dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego habían de manifestarse. Es de ahí la importancia de saber que hay un plan de Dios en nuestra vida en esta tierra. Y el plan de Dios, sin predicar la palabra, no sería plan de Dios. Porque la Biblia dice que le agradó a Dios que por la locura de la predicación las almas se salvasen. Por eso Dios llama no solamente a un evangelista a predicar, o a un pastor a predicar, o a un profeta. Dios llama a todo hombre. El primer ministerio, o el ministerio que Dios le da a cada persona que le recibe, es el ministerio de la reconciliación. Antes del ministerio de sanidad, de milagro, hay un ministerio, y el más importante es el de la reconciliación. Es el milagro más grande. Por eso nosotros tenemos que atender a ese llamado de predicar la palabra, de llevar el mensaje, y mucho más en este tiempo. La Biblia dice que el evangelio sería predicado en todo el mundo, alabados al Señor. Sería predicado en todo el mundo, dice la palabra, y que así llegaría el fin cuando sería predicado. Yo hablaba estos días acerca del hombre que Jesús habla en la parábola, que sale a contratar, y él contrata 3 horas diferentes, y la última contratación la hace antes de las 12. Eso quiere decir que la hora 12 es cuando finaliza el día. Jesús dijo, trabajen mientras el día dura, porque la noche llega cuando ya no se puede trabajar, cuando ya no se podrá hacer esta labor de predicar el evangelio. Por eso la última contratación, los últimos siervos contratados a la última hora somos nosotros. Usted y yo somos las últimas personas contratadas para llevar el evangelio del Señor, y no podemos fallarle a Dios. Yo he dicho que si los evangelistas del ayer evangelizaron bien el mundo, nosotros tenemos que hacerlo mucho mejor. Y cuando tú lees su historia, tú te das cuenta de que la tarea no está tan fácil. Cuando tú ves a Charles Finney, cuando tú ves a Spurgeon, cuando tú ves a Juan Bunyan, cuando tú ves, por el nombre del Señor, a Seymour, hombres que predicaban el evangelio con poder, o la mujer llamada María Bulbureder, que cualquiera que entrara a ciertos metros a la redonda caía en el piso y se convertía, tenía visión y se levantaba diciendo que necesitaba al Señor. Cuando tú ves esa historia, tú dices, aquí hay bastante leña que cortar a la voz del Señor, porque si queremos hacerlo mucho mejor. Y la Biblia dice que la gloria postrera
sería mayor que la primera. Y nosotros estamos llamados a esto, por eso la responsabilidad es mayor, por eso el compromiso es mayor, el llamado es más grande. Gigi Ávila tuvo un ministerio impresionante, pero Dios en este tiempo levantará ministerios más grandes que el de Gigi Ávila, porque la gloria siempre es mayor, la unción siempre es mayor, va en aumento, alabados al Señor. Amén, por eso tenemos que predicar el Evangelio y predicarlo con el Espíritu Santo, que es la persona encargada de convencer al hombre de pecado. Amén. 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 El Espíritu Santo es el que hace todo. Dice la palabra, ¿no, mi hermano? El que redarguye de pecado y el que convence y el que nos enseña todas las cosas, dice su palabra. Gloria sea el Amén, Señor. amén. Ok, mi hermano, a ver. Aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué le aconsejarías tú a los hermanos que tienen el mismo llamado que tú? Confirmado, ojo, confirmado de parte de Dios. ¿Qué les Amén. aconsejarías? Amén. El llamado tiene un proceso. Amén. Yo he hablado acerca de las dos caras del llamado. Para empezar, las dos caras del llamado. Cuando tú ves el ministerio de Jesús, tú das de cuenta que un ministerio rodeado de multitud, un ministerio rodeado de milagros, de prodigios, de una gloria. Él iba entrando en un asno y a su alrededor lanzaban palmeras y decían, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Así es una parte del ministerio. Te van a aplaudir, te van a decir gloria a Dios, te van a decir el evangelista de moda, te van a decir tantas cosas, pero hay dos lados del ministerio y hay otro lado que es el lado de donde el sufrimiento entra como ministro. Hay una parte en el Antiguo Testamento que dice que el pueblo caminaba con el santuario, caminaban con el arca del pacto, pero dice que a ciertos codos caminaban los sacerdotes. Podemos entender por eso que los sacerdotes caminaban siempre distanciados de la multitud, caminaban en soledad. Y esa es la otra parte, primero para empezar, la otra parte del llamado, es que vas a vivir una vida de soledad, vas a vivir una vida apartada, vas a vivir una vida donde te vas a tener de muchas cosas. Porque una cosa es cuando tú vienes a Jesús, cuando eres una oveja en la iglesia, otra cosa es cuando Dios te da un llamado, Dios te da un ministerio. Ahí es muy diferente. Ahí tienes que saber que cuando vayas a mover el dedo, tienes que saber que van a haber mucha gente viendo cómo mueves el dedo. Alabado sea el Señor. Unos para copiarte, otros para juzgarte, para criticarte, y ahí de todo, alabado sea el Señor. Pero el ministerio tiene unos procesos. Cuando David fue ungido, David no fue rey al día siguiente. David tuvo que pasar un proceso de persecución. Por eso es importante la paciencia cuando Dios te da un ministerio. La paciencia. Porque es necesaria la paciencia, demasiado. ¿Por qué? Porque incluso a lugares donde tú quieres ir a predicar y te invitan a predicar, el Espíritu te dice, no vas a predicar allá. Entonces tú necesitas calmar todas esas cosas y tú concentrarte simplemente en lo que el Espíritu tiene dirección hacia dónde tú vas y lo que vas a hacer. Y lo que vas a hacer. Yo hago algo, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué sigue ahora? Es mi pregunta delante, Señor, ¿qué sigue? Porque si se supone que yo te rendí mi vida y mi corazón, tú tienes que decirme qué sigue. Casualmente en estos días me dijeron que iba para Venezuela y unas partes de Colombia. Me estaban hablando, pero digo, Señor, ¿qué sigue ahora? Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros en este ministerio de evangelista, bueno, es un ministerio que dice, es más libre que el de pastor. Alabado sea el nombre del Señor, porque el pastor es el que la ovejita le dan dolor de cabeza, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, más adelante viviré eso, gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero la paciencia es sumamente importante para eso. Amén. Y el paso a paso de ello, aprender, tener conocimiento, estudiar la vida de otros evangelistas para evitarse curva de experiencia y no pasar por los errores que ellos cometieron. Amén. Amén. Gloria es el Señor. Tremendo, hermano. Qué tremendo. Ok, hermano. ¿Tu versículo favorito de la Biblia? ¿Tienes alguno? Mi versículo favorito.
Gloria al ¿Mm? Señor. Hay tantos versículos que me gustan. Alabados al Dale, Señor. Me dale, da dale, mi una hermano. pregunta difícil. Ujú. Alabados al Señor. Mi versículo favorito. Uno que se te venga a la mente, mi hermano. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Me gusta mucho Amén. también este versículo. Un llamado de Dios y la gentileza de Dios de tocar tu puerta y esperar a que le abra. Amén. Amén. Gloria es el Señor, hermanos. Bueno, hermano, cuando, bueno, esta es una pregunta un poquito complicada, ¿no? Porque esto que te voy a decir, pues es el Señor que da los recursos, el tiempo, etcétera. Pero Dios le bendiga. tienes, Nos vemos. Dios le bendiga. Amén. hermano, bueno, tienes llamado para salir a las misiones a otras naciones, por ejemplo, acá, que un día te esperamos acá en México, mi hermano. Amén. Sí. Bueno, desde niño he sentido siempre un llamado de Dios. Incluso he tenido de incluso de afirmarme en el Señor. Siempre Dios ha estado Ujú, ahí. Yo siempre he sentido ese llamado. Siempre he sentido que yo estaría ujú, siempre totalmente en la obra del Señor, a tiempo completo en la obra del Señor. Siempre he sentido eso. Dios me lo ha hablado en ayuno, sí me ha dicho que me va a llevar a lugares que nunca pensé ir, que nunca pensé ir. En estos días se ha movido mucho, como dice, un ambiente como profético, no sé, se ha movido mucho. Y ya el Señor me está dando más o menos dirección hacia dónde me voy a mover. Eh, sí tengo ese llamado. Yo considero que no todos a Dios le concede otros países. Hay ujú. unas personas que Dios le concede un país, uno que le concede una ciudad, a otro le concede un pueblo, gloria al nombre del Señor, a otro le concede un país entero, pero el Señor me ha concedido otros países, otras naciones, y eso es algo que no es fácil como que a veces asimilar a la otra del Señor, porque tú Ujú, dices, qué ujú. hago yo? Por lo menos hace 2 días me dijeron, vas para Venezuela. Y yo digo que en Venezuela, y pararse usted a predicar en Venezuela, donde usted ha escuchado tantas cosas, dice la brujería y esto, lo otro. Yo le preguntaba al Señor antes, hace como 5 años atrás, le decía, Señor, ¿cómo voy a ser yo en otro país? Yo predicando ahí, está el brujo y está el otro, y está la ataque, la voz del Señor, y está esto, y está lo otro. ¿Cómo hago yo, Señor? Y Dios me ha enseñado que después que el Espíritu Santo esté, yo no tengo que preocuparme por nada. Y me ha demostrado que después que el Espíritu Santo esté, es suficiente. En realidad yo no soy quien va a hacerlo, sino el Espíritu Santo que lo va a hacer. Y bueno, esperamos que sea pronto en el tiempo del Señor. Amén. Que estemos por allá, Amén. por México, llevando la palabra, gloria al Señor. Amén, amén, mi hermano. Gloria es del Señor. Antes de otra pregunta, vamos a saludar un poquito a los hermanos. Veo que hay varios aquí conectados. Amén. Evangelista Pablo Molina, Dios le bendiga, hermano. La hermana Ana Inclán, ya la tuvimos aquí a la hermana. Es una sierva misionera de allá de Bolivia. Dios la bendiga, mi amada hermana. Si usted gusta, si tiene una pregunta para el hermano, aquí la puede escribir, mi hermana. Acá tenemos al hermano Cristian Molina, otro Que no siervo sea que tan vamos a tener pronto profunda por la acá. pregunta. Mi hermano, como eres el primer varón que tengo en estas entrevistas, te tocó un Oh, poquito más gloria duro, a mi Dios. hermano. Eh, Vamos abriendo las otras camino. dos eran dos damas, mi hermano. Oh, santo Dios. Hombres abriendo Bueno, camino, gloria a Él. amén. Bueno, la hermana Débora Sion de Bolivia, Dios le bendiga, hermana. Amén. Dice la hermana Luz Mari Botero, dice amén, aleluya, gloria, gloria, Dios mío, así es, Padre mío, dice. Dios la bendiga, sí, hermano. Bueno, hay varios hermanos aquí conectados, para la gloria de Dios. Amén. Amén, amén, gloria es el Señor.
segundo, hermano. Amén. Ok, bueno, esta ya no está tan profunda, te lo prometo, mi hermano. Esperemos en el Señor. Amén, mi Amén. hermano. Bueno, recientemente en pláticas que hemos tenido en privado, tú y yo, mi hermano, me has comentado algo que te ha estado empezando a llamar un poco sobre el tema de la apologética, ¿verdad? Sí, algo acerca de, bueno, Mm, he estado inquietado mucho porque, bueno, todo empieza cuando yo hablo con un señor y me dice que acerca de una doctrina que la salvación no se perdía y él me empezaba a explicar eso. Y yo le decía, bueno, búscame versículos que digan, mm, dice, no, le voy a buscar la Biblia y me trae la Biblia. Y él me trae los versículos y yo le explico por cada versículo y él quedó como que más confundido. mm, Y de ahí empieza esa inquietud, porque uno a veces tiene que entender por qué Dios lo lleva a un lugar y qué le quiere enseñar Dios en ese lugar. Eso pasa cuando aprendemos a ver y a conocer a Dios en las pequeñas cosas, en las pequeñas cosas. Y allí se me da la inquietud por investigar acerca de esto. Me hallo que hubo un hombre que se llamó José Luis de Jesús, que predicaba un evangelio que se llamaba Creciendo en Gracia, que decía que la salvación no se perdía y que este mm, hombre hacía que sus seguidores se tatuaran el 3-6 en la mano o 3 S, S que mm. significaba salvo siempre, siempre salvo. Y yo, Salvo. que aquí proviene esta doctrina, pero no Mm, provenía aún de eso. Eso fue una doctrina herética. Este hombre había levantado diciendo que era la reencarnación de Jesús. Y actualmente su esposa, que está viva, él murió y esa doctrina se dividió en 4 doctrinas. Uno ya se mm. retiró, quedan 3. Si usted ha escuchado eso que se está moviendo, esa doctrina que se está moviendo que se llama eh, la mujer de Melquisedec, Mm. de Salem, dice que Jerusalén, Cristo en ajá. realidad dice que una mujer, ese movimiento es un movimiento totalmente satánico, totalmente Mm, diabólico. Y yo comienzo a hallar esas cosas. Y yo digo, wow, Dios mío, una vez no se da de cuenta de cómo está el mundo introducido en doctrinas erróneas, en doctrinas malas. Y entrando en eso me hallo con el calvinismo, gloria al nombre del Señor, hallo arminianismo y otros tipos de cosas, gloria al nombre del Señor, y que sostienen y según ellos y explican y dicen que la salvación no se pierde, que tú eres siempre santo desde que recibas a Jesucristo, que solamente de estar en Jesús nada más solamente puedes obrar en bien. Y yo he estado debatiendo un poco acerca de eso. He querido hacer un debate con una muchacha que explica eso, no me ha dado la oportunidad para explicar por la palabra. Y esto mm, me ha llevado a profundizar en la palabra y a estudiar acerca de esa doctrina y el punto de vista de cómo piensan esas personas, temas como la predestinación, que dicen que tú has sido predestinado para ser salvado o has sido predestinado para perderte, alabados al Señor. Yo le decía a este hombre, si Dios fuera así, qué desgracia, aleluya, un mm, Dios que me predestine a mí para irme al infierno es una desgracia, es un Dios mm, totalmente injusto. mm, No el nombre del Señor, pero ellos dicen que el hombre no puede basarse en sus obras y es real, porque la salvación es por gracia. Pero la Biblia dice que cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerte. Dice, ¿podrá su fe salvarle? Sin sus mm, obras, alabado el nombre del Señor. Entonces, esas son realidades bíblicas que uno encuentra y doctrinas erróneas que uno tiene que combatir. Pablo decía que él, alabado al Señor, que él por el Evangelio, él combatía por el Evangelio celosamente. Elías dice, el celo de Jehová me consume. Y son doctrinas que tienen esto. Esas doctrinas no te quitan toda la verdad, pero te quitan parte de la verdad. Y ese mm, es eso es un daño más grande que Satanás te apunte con un arma, porque el COVID ha hecho mucha más muerte, lo en nombre del Señor, que quizás los atracos que han habido en el mundo con armamento, porque COVID es un virus que tú no puedes ver y que está en todos los lugares y que se te introduce y no te das de cuenta cómo, pero entra a tu cuerpo. Así es el virus de las falsas doctrinas que están naciendo en este tiempo. No te quitan toda la verdad, pero te quitan un pedacito de la verdad
Y yo he hablado Ujú. algo acerca de la integridad. ¿Cuándo algo es íntegro? Algo es íntegro cuando es en su esencia es puro, no tiene nada que lo haya apostatado. Por lo menos un vaso de jugo de mango es íntegro cuando no tiene otro implemento, otro condimento. Pero en el momento en que tú le echas una gota de alcohol y a ese jugo de mango, aunque se vea amarillo, jugoso, aunque se vea fresco, frío, ya no es un jugo de mango, es un jugo de mango con alcohol. Y eso se llama Adulterado. apostatar, adulterado, apostatado, desconvertir algo, es darle Ujú, otra forma a ello, aunque eso ujú. parezca. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos y he sentido eso y he sentido profundizar en eso, porque la Biblia dice que los tiempos que finales vendrían falsas doctrinas, falsos profetas, introducirían herejías encubiertamente, dice la palabra del Señor. Y mucha gente está siendo desviada a esa doctrina y creo que nosotros debemos combatir por por la palabra que están en error y que la verdad prevalece. Amén. Amén. Bueno, entonces seguimos en pie con lo que dijimos, ¿no? Por la invitación para compartir este tema, pero allá en tu cuenta de Facebook. Amén. Sí, el día viernes, el viernes que viene, no sé Ujú, precisamente qué fecha sea, pero vamos a ujú. estar, este tema vamos a estar exponiéndolo y mostrar los Amén. puntos de vista bíblicos por la palabra, porque muchas Ujú. veces lo que hacen es tomar teología y explicaciones de hombre y cosas aquí y allá para buscar sus fines, no, por la palabra, por qué en realidad la salvación sí se pierde, por qué en realidad Dios te da un libre albedrío a ti, a la el nombre del Señor, para tú decidir entre la vida y la muerte. Entonces, Él viene a mostrar a las 8 de la noche, igual como este horario, 8 de la noche hora Colombia, 6 de la tarde hora México, con la ayuda del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Este sería viernes 19 de marzo, viernes 19 de marzo, a los horarios que dijiste. Bueno, última pregunta, mi hermano, para los hermanos que no te conocen, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Amén. En Facebook aparezco como Cristo viene ya, prepárate hoy, alabanza el nombre del Señor. Un poquito largo, pero no creo que se lo olvide. Más en Y los tiempos que profundo, vivimos. y Sí, eso está profundo. profundo. Amén, amén, gloria sea el Alabanza. Señor. Bueno, pues mi amado hermano, te quiero agradecer, le quiero agradecer primeramente al Señor y te agradezco mucho, mi hermano. Te tocaron un poquito más duras las preguntas, pero estuvo tremendo. Muy bien lo hiciste, mi hermano. Gracias a Espero que Dios. esta entrevista sea primeramente para glorificar al Señor y para las partes que llegue, que sea para edificación para los hermanos. Y de repente si hay hermanos, perdón, inconversos, que a través de ese testimonio, que parte de ese testimonio que nos compartiste, que vengan a los pies del Maestro que se llama Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y ya nos vamos a estar viendo. Entonces, hermanos, se vienen, ya para terminar, se vienen otras entrevistas. No tengo fechas todavía, pero se vienen entrevistas con el hermano Cristian Molina. Por ahí está la hermana Naomi también. La hermana Nicole, no he podido contactarla, pero también otra hermana que me gustaría entrevistar. Para gloria de Dios. Amén. Pues, hermanos, cerramos. Voy a hacer una oración para terminar y pues ahí está la invitación de Stage y vamos a estar tratando ese tema que dijo el hermano para el próximo viernes. Amén. Amén. Bueno, cerramos, hermanos. Bendito Padre de la Gloria, venimos aquí, Señor, delante de tu hermosa, bendita y santa presencia, mi Padre amado, a, a darte las gracias primeramente, Señor, a glorificarte, Padre amado, porque tuya todo es toda la gloria, toda la honra, Padre Santísimo. Gracias, mi Padre amado, Padre Santísimo, que este pequeño tiempo, este espacio que nos diste, Señor, sea para glorificarte, que sea para tu honra, Señor, y que sea edificación a las almas, Padre Santo, que este video, que este tiempo se expanda, Señor, y que llegue para más almas, Señor, que vengan a tus pies, los que los que son inconversos, que no te sirven, Señor, que vengan a tus pies y que tú hagas la transformación en ellos, Padre Santo, amado. Gracias, mi Padre amado, te pido por los hermanos que estuvieron al pendiente de esta transmisión, los que compartieron. Gracias, Padre Santísimo, te presento la vida de mi hermano Luis Daniel. Gracias por la vida de este siervo, de este varón tuyo, Señor, que lo sigas utilizando, que sigas fortaleciéndolo y que sigas llevándolo cada vez más y más lejos, Padre Santo amado. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, mi Padre amado.
En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, Padre Santo. Bueno, hermanos, hermano, gracias de nuevo. Gracias al Señor, pues si nos estamos viendo, mi hermano. Dios los bendiga, Amén. hermanos. Sí, Señor. Bendiciones. Que les guarde. Bendiciones. Amén.